Encuentros sin Fronteras, el espacio donde las historias de la población migrante en Colombia se convierten en ejemplos de transformación e integración. Vanguardia Podcast. Desde el campus El Jardín, transmite UNAP Radio, emisora online de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hola, mi nombre es Alejandra Gualdrón y esto es Encuentros sin Fronteras, el podcast que explora la integración de la población migrante en Colombia. La Universidad UNAP y el proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID se unen para analizar los desafíos y las oportunidades que enfrentan los migrantes cuando deciden construir una nueva vida lejos de su tierra natal. Hoy, de la mano de dos nuevos invitados y de nuestro equipo periodístico, abordaremos cómo la cultura teje puentes de integración para la población migrante a través del teatro en Bucaramanga. Bienvenidos. Somos las voces que representan un país. En UNAP Radio nos unen las diferencias. Una gran variedad de caminos que nos llevan a un mismo lugar. Este es tu lugar seguro. Somos diversidad de voces. Somos UNAP Radio. Para iniciar entonces saludo a nuestros invitados de hoy. Ellos son Chalo Flores, director de PFU Teatro, quien también además es consultor y pedagogo en temas de cultura y además es docente en artes escénicas. Chalo, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la invitación a este Puente sin Fronteras para conversar de cultura y demás. Y saludo también a Diosamar Guanipa Alfonso. Ella es productora audiovisual proveniente de Cumaná, Venezuela, y quien además estudió medios audiovisuales en la Universidad de los Andes y tiene una especialización en producción. Hola Diosamar, bienvenida. Muchas gracias Alejandra, gracias a todos por esta invitación. Saludo también a nuestro equipo periodístico conformado por Xiomara Montañez Monsalve, editora del diario Vanguardia. Hola a todos, bienvenidos. Gracias a Chalo y gracias a Diosamar por estar con nosotros el día de hoy. Y saludo también a Javier Sandoval, director de UNAP Radio. Hola Alejandra, muy complacido de estar nuevamente en este programa hoy con nuestros invitados para hablar de este tema tan interesante. Y por último saludo también a Derly León, que nos apoya en la producción de este podcast. Hola a todos, muy buenos días, gracias por tenerme aquí presente en Encuentros sin Fronteras. Bueno, entonces quiero que para iniciar nuestra conversación, Chalo y Diosamar, quisiera, bueno, primero que todo resaltar el hecho de cómo la cultura teje puentes, cómo la migración que ha llegado desde Venezuela ha traído consigo no solo migrantes que buscan nuevas oportunidades, sino también muchísimos artistas, productores, actrices, que poco a poco se han ido como enlazando o tejiendo sus trabajos con el trabajo local. Desde ese ámbito, Chalo, a mí me gustaría que nos contaras cómo PFU Teatro ha trabajado o ha empezado a tejer esos puentes culturales con los nuevos artistas, ¿sí? Y de qué manera también dentro de tu equipo terminaste integrando a Diosamar. Bueno, esto obedece a una lógica, digamos que enmarcada dentro de las necesidades también artísticas del grupo y lo importante que nosotros le demos una importancia muy grande a la migración porque desde tiempos inmemoriales, desde los viajes de Marco Polo a China y la ruta de la seda, para no irme tan lejos, eso desarrolla los pueblos, ese tipo de intercambios, de encuentros. Entonces yo creo que quitarnos de la cabeza la xenofobia, la porofobia y demás fobias nos permite como artistas no solamente del ámbito cultural, sino también para la sociedad en general, integrarnos y ampliar nuestro espectro, nuestra mentalidad. Eso es clave, digamos, en este contexto y de esa manera pues nosotros hemos implementado eso a través primero de un taller que se llama el Taller Laboratorio Teatral Tespis, donde es abierto y por fortuna pues llegó Diosamar, llegó Karen, que es bailarina, llegó, bueno se me va el nombre de la otra persona que son migrantes venezolanos que tienen mucho talento artístico y que aportan, entonces uno da la bienvenida a estos encuentros. Bueno,
retomando las palabras de Chalo sobre esa integración, y pues ya que nos acompaña aquí Diosamar, que hace parte de ese grupo justamente, pero me gustaría que fuéramos un poco atrás, que nos cuentes y les cuentes a nuestra audiencia qué hacías antes de venir a Colombia y por qué tomaste la decisión de emigrar. Bueno, en Venezuela yo estudié bachillerato artístico en artes gráficas y eso hizo que me enamorara del arte. Luego empecé a tener más acercamiento con la producción audiovisual y por eso me fui a estudiar hasta Mérida. O sea, yo crucé el país de un polo a otro polo para estudiar cine y de allí me enamoré completamente de las artes escénicas, de la filmación, de la grabación, todo eso, ese mundo me encantó y estudié producción audiovisual con especialización en cine. A partir de ese momento, pues, se transformó mi vida, ¿no? El arte creo que te transforma transversalmente. Y luego empecé a interesarme por el marketing digital, porque a pesar de que el arte está dentro de mí, también hay que saber cómo potenciar esos proyectos y cómo venderlos, cómo llevarlos a otras personas. Y básicamente por eso, luego en el 2019, yo emigro desde Venezuela hasta Ecuador, por la misma situación política, económica del país, y allá seguí desempeñándome en la misma área, ¿no? Sobre todo en la parte del marketing digital. Cuando me vengo a Bucaramanga hace 2 años, era sobre todo por un llamado a estar más cerca de mi país, a estar más cerca de mi familia, pero al mismo tiempo tener un poco más de estabilidad y seguridad. Y acá en Bucaramanga tenía una red de amigos y apenas llegué, pues empecé también, ese duelo migratorio me dio por reconectarme con el arte. Recuerdo que mi psicóloga me dijo, vuelve a pintar, vuelve a grupos de lectura, haz teatro. Y bueno, allí yo llegué a una publicación de Instagram de PFU. Fue esas pequeñas bendiciones que uno no espera porque no tenía nadie relacionado acá con el mundo del arte. Pero yo me metí en cualquier cuenta de Instagram que yo veía de teatro, de cine, del Instituto de Cultura, y cuando veo la convocatoria que estaba haciendo el profesor Chalo, el maestro Chalo para Despid, dije, este es mi momento, yo quiero explorar esta área. Y a partir de ese momento, pues esa transformación artística volvió a tocar la puerta, esta vez a través del teatro. Quiero retomar también, como hizo Javier, las palabras de Chalo del inicio para hacer una pregunta un poquito más profunda para los dos, tanto para Diosamar como para Chalo. ¿Cómo creen ustedes o de qué formas específicamente creen ustedes que ese arte colaborativo que se da entre artistas venezolanos y colombianos, específicamente acá en la ciudad, abre esos diálogos interculturales y cómo ayuda también un poco a desdibujar la xenofobia y otros prejuicios que recaen sobre esa comunidad de acogida de Bucaramanga? Empecemos con Chalo. Bueno, pues como bien lo dice la palabra prejuicio, estamos llenos de ellos, es decir, hacemos juicios a priori sobre cosas que ignoramos y desconocemos. Entonces la sociedad nuestra está llena de ellos, o sea, es un problema también de ignorancia, de desinformación y otros tópicos. Entonces en ese contexto pues nosotros tenemos que hacer la contra, digamos, a eso. No ser prejuiciosos sino juiciosos más bien con la acogida que debemos hacer a colegas. Y no solo digo yo insisto, no solo de la cultura y las artes, sino en todos los campos, en todos los ámbitos de la vida. Entonces no ser prejuicioso implica abrirse a otras miradas, a otras concepciones, y eso enriquece el trabajo de un grupo. Porque nosotros a veces nos creemos el ombligo del mundo, creemos que somos el centro de algo y somos todo el tiempo es periferia, nosotros no estamos en el centro de nada. Y tener la posibilidad de otras miradas desde en el caso de los migrantes venezolanos, ayuda mucho como a la perspectiva creativa, a entendernos que son más cosas las que nos unen, nos hermanan, nos tienen, somos afines que los prejuicios que hay sociales frente a esto.
Y otro ejemplo es que ya Colombia hizo una migración a Venezuela en los años 70 y 80 y muchos hijos de colombianos nacidos en Venezuela pues son colombo-venezolanos y hay mucha gente que aún no lo ve así, sobre todo el fenómeno bumangués, porque en Bucaramanga sí que fue harta la migración que hubo Bucaramanga a Venezuela en sus tiempos, sobre todo en el campo del petróleo, muchos ingenieros de petróleos y que se quedaron allí. Yo, por ejemplo, en el colegio me acuerdo estudié con un compañero que era hijo de colombianos, pero él era venezolano. Y él volvió a Venezuela y es también ingeniero de petróleo, se fue en esa misma línea de sus padres, pero él se sentía más colombiano que venezolano porque, bueno, se desarrolló aquí. Pero sus hijos sí son de venezolanos, entonces esa situación cultural nos hermana y somos muy afines. Yo creo que nos parecemos mucho, incluso en la gastronomía y en otros tópicos. Entonces creo que ser sensibles a esos temas, abiertos, generosos, y aprendemos mucho, que también hay que entender que es un aprendizaje, abrir los ojos, aprendemos mucho. Una de las cosas que yo considero que son esenciales tanto para el migrante como para los locales es también tener curiosidad, tener esa sensibilidad y esa apertura. Muchas veces, bueno, lo he escuchado de la comunidad migrante, sienten un poco de miedo de desenvolverse en una nueva sociedad, de si culturalmente vamos a encajar o no, si van a entender lo que yo les digo, como les digo, aunque sea el mismo idioma. Y yo creo que la sociedad colombiana y la venezolana son muy similares, o sea, somos muy similares y tenemos muchos puntos en común. En mi caso, a través de estas experiencias artísticas, también me ha dado la posibilidad de conocer de otras regiones, aunque no he viajado, a través de mis compañeros. Porque ellos de repente son de Bogotá o son de algunos pueblos de Santander o son de otros departamentos. Entonces entender su cultura, cómo hablan, su acento, qué les gusta comer, qué les gusta bailar, para mí ha sido fundamental también para hacerme una idea de esa idiosincrasia colombiana en mi cabeza y de conocer más el país, de integrarme más y de sentirme un poco más en casa estando acá. Vanguardia Podcast. Para este segundo bloque de este episodio de Encuentros sin Fronteras vamos a hablar un poco sobre las iniciativas artísticas y teatrales que desde PFU Teatro se han desarrollado en este año. Entonces, Chalo, nos gustaría preguntarte cuáles son esos principales desafíos que tú has tenido que enfrentar en esas iniciativas en temas de integración y de colaboración con artistas, especialmente venezolanos. Hay factores múltiples en este tema. Por ejemplo, de tipo administrativo. Es muy curioso que, por ejemplo, las convocatorias del Mincultura, del departamento y del municipio tienen en unos componentes bastante locales. Es decir, es extraño que haya la posibilidad de uno en los grupos tener gente, digamos, no de su territorio, de su provincia. Y entonces uno trata de explicar que los grupos ya se han vuelto interdisciplinares, interculturales, porque exigen mucho lo de la territorialidad ahora. Está como de moda todo el tema del territorio. Y entonces se vuelve un tema administrativo, una traba. Entonces, por ejemplo, tener en la nómina artistas de otras regiones implica que ellos tienen que tener RUT, seguridad social, cédula legalizada frente a migración. Y un poco de tema que a veces uno dice, no, mejor no lo pongamos porque de aquí a que hagamos todos los papeles, pues se nos vuelve un problema. Y hemos tenido, digamos, ese es uno de los casos curiosos que uno se encuentra en el ámbito nacional, departamental y municipal. Yo creo que tienen que hacer una revisión, están en la revisión de la Ley General de Cultura y yo supongo que ese tema va a estar ahí, de cómo abrir, digamos, esas fronteras de manera real desde el punto de vista administrativo para los migrantes, no solo venezolanos, sino del mundo, porque hay mucho, no solo de Venezuela. Eso es, digamos, un primer escollo que uno empieza a mirar cómo lo resuelve. Ya lo otro, digamos, de la integración creativa como tal es más accesible, más viable, porque culturalmente tenemos muchas similitudes. Ya la cuestión es de método, de didáctica, de la manera en que uno aborda lo que necesita del equipo. Entonces, yo creo que los escollos más grandes están en el tema técnico, jurídico y administrativo que en el creativo. En el creativo fluimos y en el otro encontramos como palos en la rueda que toca ir saltando. Esa es la percepción, digamos, que tengo con lo que ha pasado en los últimos años.
Bueno, en ese mismo contexto, Diosamar, yo quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido tu proceso de integración en Bucaramanga, no solo como artista, sino también como persona? Y hay algo que me llamó mucho la atención que comentaste en un inicio. Tú decías, y mi psicóloga me recomendó, ¿sí? Y pues como hemos escuchado con Alejandra y con Javier en esta mesa, el tema de la salud mental es fundamental. Y es algo que, pues, con lo que el migrante ha tenido que también, en cierta forma, cargar o llevar, ¿sí? Porque los afecta muchísimo. En el caso tuyo, ¿cómo ha sido ese proceso para continuar siendo también resiliente, ¿no? Sí, es muy importante eso. En la primera migración, en la que hice a Ecuador, no tuve la oportunidad de asistir a ninguna consulta psicológica y ahí fue, digamos, el proceso de duelo más grande, porque yo no tenía familia, no tenía nadie allá en Ecuador y simplemente tuve que ser resiliente y buscar otras herramientas desde otros espacios para poder pasar por todo ese proceso, ¿no? Ya estando acá, teniendo un poco más de estabilidad económica, que también eso es bien importante, también teniendo acceso al sistema de salud colombiano, pude empezar a tener terapias psicológicas con una psicóloga que también había escogido porque ella había sido migrante. Ella estudió fuera de Colombia. Entonces, claro, el contexto de su migración es diferente porque ella fue a estudiar en la universidad y luego maestría, pero ella entiende ese desarraigo, esa sensación de estar lejos de casa y todas las dificultades que eso conlleva. Entonces, en ese sentido, por eso fue que empecé también ese proceso de acompañamiento psicológico. Y lo importante de todo ese tema fue que yo también pude volver al arte. Y creo que Bucaramanga es una ciudad que tiene mucho potencial en ese sentido. Creo que a veces son los propios residentes a los que yo le he contado y he hecho esto, pero ¿dónde? ¿Pero quién? Pero no, solamente, o sea, por Instagram me entero. O sea, sigo al Teatro Santander, sigo al instituto, sigo a otros artistas que tienen sus talleres particulares. Hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes y que solo requiere que uno simplemente se movilice hasta allá y tenga esa apertura de dejarse permear por esos espacios culturales y artísticos que existen. Bueno, más allá de la arepa y la música llanera, que son dos elementos comunes a los dos países que sobrepasan esas fronteras, quisiera preguntarles a Chalo y a Diosamar, desde su perspectiva, ¿qué han visto que influya artísticamente desde Colombia sobre Venezuela y viceversa? Chalo, comencemos contigo. Bueno, pues de Venezuela, el teatro, mire, Venezuela hacía el Festival Internacional de Caracas, que era más poderoso y potente que el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que creó Fanny Mickey. Allá lo creó Carlos Jiménez en los años 80, y eso influía a toda Latinoamérica, no solo a Colombia, a Latinoamérica. Ese festival fue muy fuerte, muy poderoso. Tuvieron a los grandes genios de su tiempo. Por ejemplo, me decían los amigos, colegas de la Libélula Dorada que pudieron ver a Tadeusz Kantor, que era el gran ícono de la vanguardia teatral europea, el polaco Tadeusz. Y a darse ese lujo no se lo podía dar Colombia, porque Colombia no podía traer esa dimensión de personalidades del teatro mundial. Y nos contentábamos con lo que pudiera de Caracas llegar a Bogotá, pero no era mucho. Cuando ya surge el Iberoamericano y crean un convenio, todo lo que iba a Caracas venía al Festival de Teatro de Bogotá. O sea, ellos nos llevan a nosotros cancha en cuanto al acceso a los grandes espectáculos del mundo, de las vanguardias teatrales sobre todo. Y eso sin decir la parte técnica. Son monstruos los técnicos de Venezuela porque tienen mucha experiencia por estos festivales que les dieron un gran nivel de recursos desde la iluminación, la escenografía, la música. Entonces es otra ventaja que ellos tienen sobre nosotros. Nosotros, como decía al principio, como nos miramos desde el ombligo y creemos que somos el centro del mundo, no nos habíamos dado cuenta que ellos en eso son superiores a nosotros en muchos aspectos. Entonces, y de aquí hacia allá, entonces digamos, eso es un gran hito, digamos, heredado. Y por fortuna, pues cuando ya se alimenta el iberoamericano aquí y empiezan a competir, porque ya se volvió una competencia, y viene la crisis venezolana, entonces se fortalece Bogotá. Y bueno, Bogotá también decayó, eso es otra historia. Pero digamos que hubo un flujo al contrario. Pero muchos técnicos y artistas venezolanos de la danza y de la música y el teatro vinieron a Colombia.
Entonces, en el sentido inverso, pues en este momento estamos, digamos, como lo que vimos en ese fenómeno de los 80 y 90, pues lo están viendo ellos, ahora ellos están viendo hacia acá, porque en este momento aquí, digamos, se está trayendo mal que bien cosas muy, muy, muy buenas, no solo de Europa, sino Latinoamérica y etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar esa diáspora un poco, suena extraño, pero esa migración tenemos que aprovecharla porque sabemos que ellos tienen en algunos temas mucho más cancha que nosotros. Y nosotros pues estamos a puertas y abiertos como también a retroalimentarnos con lo que hemos podido apreciar y compartirlo con la comunidad de artistas y gestores venezolanos. Diosamar, tu percepción sobre este tema. A nivel cultural, lo que yo vi o lo que experimenté viviendo en Venezuela, sobre todo en la ciudad de Maturín, había una gran integración de la música colombiana. Yo creo que yo nunca había escuchado tanto vallenato como lo que lo escuché allá en Venezuela. Sí, el binomio de oro tenía más éxito allá en Venezuela que aquí mismo. Y también grupos más actuales, como Silvestre Dangond y otros cantantes un poco más actuales. También llegar acá a Colombia y ver que Lavillos Caracas Boy tenía tanto éxito, yo no sabía eso, ni los melódicos. Y a nivel... Creíamos que era colombiana, imagínate. Sí. Hemos sido engañadas. Y nosotros pensábamos que Pastor López. Perdón, es venezolana. No es colombiana. Yo me enteré de eso, por ejemplo, hace como 2 años y fue un shock terrible, pero interesante, ¿no? Como cómo nos combinamos sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Exactamente, igual con el caso de Pastor López, que es al revés, es venezolano. Exacto. Y el merengue y las minitecas. La música del Caribe también, ese sonido de tambores, algo que está, o sea, yo he escuchado acá en Bucaramanga y en Bogotá y yo me siento otra vez en la costa venezolana. Eso por ese lado. Y a nivel, cuando estudié en cine, estaba este movimiento que tuvieron acá de cine, el Caliwood, con los documentalistas de Cali, caleños, que tuvimos que verlo y era una cosa súper interesante, era otro mundo, otro universo y era como nuestra realidad, pero al mismo tiempo están en otra ciudad y tienen otro acento diferente y son estandarte en lo que es el documentalismo latinoamericano, o sea, esto también fue bien interesante descubrirlo. Y yo sinceramente creo que son más las cosas que tenemos en común y al mismo tiempo esas cosas que son diferentes, yo las aprecio un montón y creo que también la comunidad venezolana aprecia un montón también conocer ese aspecto cultural tan rico y tan diverso que tiene Colombia. Vanguardia Podcast. Bueno, en este tercer y último bloque de nuestra conversación de hoy en Encuentros Sin Fronteras, quisiera preguntarte, Chalo, específicamente sobre todo el tema de financiación, de postulaciones. Tú algo acabas de comentarnos, ¿sí? Y es que están muy preocupados por el tema del territorio, de la territorialidad para poder, digamos, financiar proyectos. Pero también es cierto que más allá de eso, ¿sí? De estos artistas que llegan y logran conectarse como con equipos o con colectivos como PFU, hay otros que no tienen ese mismo acceso y pues yo creo que los vemos también muchas veces en los semáforos, los vemos en unos escenarios completamente distintos a los que pues tal vez ellos estaban acostumbrados a estar. ¿Tú qué has conocido con respecto a esos artistas que tal vez aún están detrás de bambalinas y que han migrado y que no los conocemos aún en Bucaramanga? Pues mira que hay cosas muy buenas e interesantes, ya que hablas de semáforos. A mí me invitaron a codirigir un espectáculo de una beca que se ganó una chica venezolana, Karen Guedes, con su compañero, que se me va el nombre, y era sobre la sensación que tuvieron en pandemia estos chicos de los semáforos. Ellos quedaron básicamente inactivos. Pero claro, un espectáculo muy particular, muy bonito y no sabían cómo estructurarlo porque pues son bailarines, no dramaturgos. Y en ese sentido fue una experiencia muy bonita porque la mitad de ese combo de bailarines eran venezolanos y la mitad colombianos y se integraron, hicieron un trabajo muy lindo, lo presentaron en Luisa Calvo de la UIS en un diciembre en un estreno. Y era una obra muy de danza urbana, ¿no? Con todos estos elementos también simbólicos de la calle. Y a mí me pareció muy particular que hubieran encontrado un lenguaje ahí en la calle y ese lenguaje haber sido traspasado
o trasladado a un escenario porque ahí cambia el contexto. Y fue chévere, digamos, ese traslado. Entonces, aquí hay gente no solo, digamos, en el campo de la danza, sino también de la música y del teatro, que hacen parte de la comunidad venezolana y que está mal que vienen alimentando los circuitos también locales. Y algunos están en la EMA, tanto como profesores o como estudiantes. Y otros están, digamos, en sus proyectos independientes concursando, porque ya han podido concursar en las convocatorias, porque se ha abierto, digamos, un porcentaje, creo que es el 30, Xiomara, de porcentaje que puede ser gente no búcara, y eso ya es un gran salto cualitativo muy bueno para todos. Antes de darle la palabra a Javier, me gustaría, Chalo, en eso que acabas de decir con la EMA, uno ve que hay un trabajo bastante importante desde la EMA con estos artistas. ¿Cómo lo has visto tú? ¿De verdad es algo que evoluciona o no evoluciona? Pues la EMA tiene un problema que es el talón de Aquiles, y es ese término que se inventaron de graduarlos como técnicos laborales en danza, teatro, actuación. La verdad, eso no existe en Colombia. Digamos, en Colombia no le dan trabajo a un técnico laboral, le dan trabajo a un profesional o a alguien que tenga mucha experiencia, pero el técnico laboral, digamos que es un término rarísimo, no entendemos por qué crearon esa figura ahí, cuando hay modelos mejores como el IPC de Cali, por ejemplo, que los gradúa como profesionales. Y estudian, claro, una carrera normal. Entonces, ese es, digamos, el talón de Aquiles. Pero se ha tenido buena acogida para gente, digamos, adultos mayores, gente que no son jóvenes estudiantes que salen de colegio, sino hay una gama de gente que siempre quiso estudiar arte y ahí está encontrando un espacio para desarrollarlo. Pero en ese sentido es muy propositivo que se haya abierto este espacio en todas las áreas culturales para que quienes son jóvenes, adultos o adultos mayores, pues tengan esa vivencia y esa experiencia, y hay que abrazar, arropar y cuidar ese proyecto. Diosamar, en el tiempo que llevas acá en Bucaramanga, ¿qué tanto te ha permeado la cultura y el arte en tu vida personal y profesional? Pues está en mi día a día. Realmente voy a empezar por un ejemplo muy particular, que cada semana estoy buscando qué hacer en el teatro, qué ver. O sea, si me pueden encontrar ahí viendo cualquiera de las funciones que hay. También hago talleres de arte, de pintura, de escultura, todo. Leo mucho. Recientemente, pues durante un libro asistí casi que todos los días que pude, todos los fines de semana estuve allí. Entonces es parte de mi día a día realmente, y no solamente para mí, sino también para mi núcleo familiar. Es muy importante, sobre todo mi mamá vive acá en Bucaramanga, tiene 1 año y medio acá en la ciudad, y ella también disfruta mucho de aprender de esos espacios culturales y artísticos de la ciudad. Desde que ella llegó, lo primero que hice fue llevarla justamente a esas funciones de teatro y de música colombiana que tanto nos ha gustado a ambas. Y en definitiva sí, es un gusto diario. Bueno, hemos hablado un poco de cómo pues el arte y la integración pues le ha permitido a Diosamar estar en Bucaramanga, y bueno, y Chalo también nos ha dado su opinión sobre pues lo que piensa de lo que se está haciendo en la ciudad, pero finalmente ¿cómo termina Diosamar en PFU y qué ha hecho desde la parte de producción y desde la parte artística, Chalo? Pero yo la contacté a ella cuando iniciamos el taller laboratorio teatral TESPIS, y cuando ella me contó su perfil, yo dije, bueno, nosotros nunca hemos usado la figura, bueno, nos falta usar muchas figuras en la ciudad, como el asistente de dirección y el productor. Por ejemplo, en el teatro adolecemos de productor. En Argentina es normal que un grupo tenga un productor. Es como el pan de cada día, es como parte de la formación de ellos. Nosotros no tenemos esa figura, no hemos entendido aún por qué en los pensum de artes escénicas no existe esa materia, que es muy importante, y segundo, esa figura que se forma solo para producir, un productor artístico, ejecutivo, etcétera. Y por eso Argentina nos lleva mucha cancha también, y estamos lejos de la forma de producir de ellos. Y lo mismo en el caso del asistente de dirección. Entonces, cuando Diosamar me contó que tenía cierta cancha en eso, yo dije, venga para acá porque es necesario tener un asistente de dirección en el grupo. Pero en esa misma medida la pusimos a actuar, porque como ya hemos visto, entonces era un asistente que tenía que actuar a ratos o hacer reemplazos o hacer, mejor dicho, todo terreno. Típico trabajo en PFU. Todo terreno.
Y ella entonces probó y incluso la pusimos en otros trabajos que hacemos paralelos escénicos, que son BTLs, que son piezas publicitarias con actores. Entonces también dijimos, venga para acá porque necesitamos aquí, este espacio también es importante y los actores hacen mucho BTL. Entonces ella fue entrando por ahí y se integró muy fácil porque el grupo de todos modos es un grupo de gente con cierta cancha, experiencia, con una sensibilidad también frente a esos temas, porque todo lo que trabajamos toca tópicos sociales, políticos, etcétera. Entonces tenemos como ese sello también de ser muy sensibles frente a muchos temas colombianos, y el tema de la migración es uno. Y en ese sentido te cuento que, por ejemplo, lo que estamos pensando, la próxima obra es el tema de la migración, porque nos encontramos un texto hermosísimo de una mujer salvadoreña que vino a Bucaramanga, Jorgelina Cerritos, vino a través de un proyecto muy lindo que se hace en Bogotá que se llama .cadeneta. Taller Internacional de Dramaturgia, y Carolina Vivas, la directora, nos regaló generosamente que ella viniera a Bucaramanga. Dijo, necesitamos a alguien allá. Dije, pues venga para acá. Y ella vino, y cuando leímos el texto, hicimos ya una lectura en el Teatro Escuela, el Teatro Santander. El texto es hermosísimo. Y es esa sensación terrible de el migrante. En este caso la historia se desarrolla en El Salvador y van hacia Estados Unidos, pero eso es universal. Y todo sucede también en una lotería de mala muerte que ya casi están extinguidas. Aquí existieron alrededor de San Andresito cuando era en el Parque Centenario, las loterías, digamos, de los bajos fondos, como dice Gorky, y esas loterías están en vía de extinción, pero el ambiente se desarrolla ahí, de ahí salen los personajes que emigran, y es un texto de un tejido hermoso y poético, y yo me enamoré y le dije a Jorgelina, vamos a hacerla, y estamos ya escribiendo el proyecto para estrenar eso el otro año, como parte de los 30 años de PFU. Vamos a estrenar con una obra sobre la migración, y hoy que estamos aquí, pues aprovechar para decirles que ya están invitados, porque eso se hace porque se hace. Bueno, ya debemos ir cerrando el episodio, entonces para despedirnos me gustaría hacerle la misma pregunta a los dos en dos partes. La primera parte sería que nos dieran una o dos razones de por qué creen ustedes que vale la pena integrarse a través del arte. Y la segunda sería una recomendación, ya que tú sabes de cine y tú eres el maestro del teatro, ya nos acabas de decir que están preparando una obra sobre migración, pues nos gustaría que cada uno nos recomendara un producto, en tu caso audiovisual, una película, un documental, que tú crees que retrata muy bien la migración y o la integración, y que nuestros oyentes la pueden ver para sentir un poco a través de esa manifestación, esa realidad de los migrantes. No tiene que ser de colombianos a Venezuela o viceversa, puede ser cualquier tipo de migración. Y en el caso de Chalo, pues otra obra que nos quieras recomendar, o otro artista, escritor, dramaturgo, actor, que crees que retrate muy bien esos temas. Empecemos con Diosamar. Creo que es importantísimo para tanto el local como para el migrante ser sensibles ante el otro, tener un poco más de empatía, de entender los procesos por los cuales están atravesando tanto el país de acogida como el migrante, y ser también muy, muy responsable, ¿no? en ese transitar de esa empatía. Ahora me preguntas por la película o por un documental, y me hace pensar, reflexionar muchísimo, porque pues hasta ahora no se me viene a la mente una que yo diga te pueda recomendar, o que yo haya visto que me haya marcado, que me haya sentido así se siente emigrar, porque creo que también he visto películas que son muy fuertes, pero son sobre todo de Centroamérica o de Norteamérica, que es un contexto muy rudo y muy diferente que el que quizás transité yo o viví yo. Yo me fui en autobús de Venezuela y pasé toda Colombia, luego Ecuador. Hay personas que viajan en avión y tienen, pero digamos, me voy a llevar también esa tarea, Alejandra, para ver qué otro tipo de obras audiovisuales pueden realmente reflejar un poco más eso, y si no, pues tocará crearlas. ¿Qué más? Sacarle una y talento para hacer un largometraje o un largometraje sobre eso. A mí me sorprende que esta es la obra que no hemos creado desde acá nada audiovisual relevante, porque tal vez ha habido trabajos universitarios, acá tenemos un programa de artes audiovisuales, pero no ha habido todavía una iniciativa grande de hacer algo así, ¿no? Entonces, por eso también te quería preguntar qué otros referentes podríamos tener. Ahora tú, Chalo.
Bueno, a nivel colombiano tenemos un referente que es el Teatro Petra de Fabio Rubiano, con la obra de la historia de una oveja que se aproxima a este fenómeno, y algunas obras del Teatro La Candelaria que también tocaron el tema en su tiempo. Pero para mí el referente mundial, o sea, para mí el ícono, pues yo soy fan de Ariane Mousquin, que es la directora más importante, desde mi punto de vista, de Europa. Ella es la directora del Teatro del Sol, que lo confunden mucho con el Circo del Sol, pero no tiene nada que ver. El Teatro del Sol reside en París y el Circo del Sol en Montreal, pero el Teatro del Sol tiene una obra tremenda, fuertísima sobre la migración, incluso en el escenario es una especie de radiografía de un container, de una tractomula, en donde van apiñados muchos inmigrantes africanos y algunos mueren asfixiados. La obra es tremenda, no es hiperrealista, es una obra digamos, muy contemporánea, y toca el tema de la migración. Mousquin tiene varios dramaturgos y dramaturgas que invita siempre a crear, pero ella es una mujer que ya está llegando a los 95 años y se mantiene lúcida, entera. Es una de las directoras, digamos, más sociales que tiene la cultura europea, reconocida porque ha hecho los experimentos de todo tipo teatrales, porque no es que se haya casado con una línea estética, explora mucho. Y dentro de sus exploraciones estuvo el tema de la migración, que me parece a mí es una de las obras más bellas y poéticas. La pueden ver en la página de ellos. Ustedes entran al Teatro del Sol, Francia, y aparece el link de la página web de ellos. Y ahí están todas las obras montadas y se pueden ver, y algunas están los trailers, están las fichas técnicas, etc. Entonces es muy fácil porque ahora todo está traducido, se traduce directo y no hay que hablar francés. Pero, digamos, ella para mí es el ícono de la dramaturgia contemporánea, de la creación teatral. A pesar de sus 95 años, sigue siendo muy joven y es como, para mí, el referente en este tema de la migración fuertísimo. Bueno, ahora que Alejandra pues le deja esa tarea a Diosamar, hay una documentalista que es nicaragüense, estaba revisando acá en el celular porque no recordaba su apellido, ella se llama Marcela Zamora Chamorro, es del Salvador, ¿sí? Ella fue periodista del Faro muchos años y ahora es documentalista, y ella se ha dedicado un buen tiempo a retratar esa migración en Centroamérica. Yo creo que ha sido de las primeras que lo hizo, especialmente con todo lo que ocurre en este tren que va por toda Centroamérica, que lo llaman La Bestia, ¿no? Ella fue la primera, de las primeras en dar a conocer cómo este grupo de mujeres que se paran en la orilla de la vía férrea, le lanzan comida, no sé si ustedes lo han visto, le lanzan comida a los migrantes que van en ese tren. Es una documentalista que ha trabajado mucho ese tema y pues es interesante, pero concuerdo con lo que dice Diosamar. Es decir, una cosa es la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, otra cosa ha sido la migración venezolana o la diáspora venezolana hacia otros lugares del mundo, muy similar a la Siria, aunque pues acá no estamos en guerra, pero sí es de un desarraigo muy fuerte. Entonces, yo quise hacer la pregunta porque precisamente por el tema del podcast, y ya que tú sabes de cine y estudiaste cine, pues me acordé precisamente de una película. Es de 2019, pero llegó a Netflix hace como 2 años, todavía está por si la quieren ver. Se llama Ya no estoy aquí. Es una película mexicana. A mí me pareció hermosa, no solamente por la estética visual que tiene, sino por la historia como tal. Y rápidamente, para que las personas que nos escuchan sepan, es de una tribu urbana que tiene pues una estética muy definida, y ellos, su razón de ser son las cumbias colombianas. Eso me pareció bellísimo, ¿no? Porque cómo nos conectamos también con otro país, y por temas de violencia el protagonista tiene que emigrar a Estados Unidos en unas condiciones pues muy precarias. Entonces es una migración forzosa, pero también entonces trata temas de la identidad cultural, el arraigo al sitio donde nacemos, donde nos criamos a pesar de las condiciones, la pobreza, la violencia y pues todo el tema migratorio. Entonces me acordé de esa película por eso. Bueno, gracias a Diosamar Guanipa y a Lizardo Chalo Flores por compartirnos sus experiencias de integración cultural en este Encuentro Sin Fronteras. A los oyentes los invitamos a seguir nuestros contenidos en la página web y en las redes de UNAP Radio. Por supuesto, Xiomara, también en las redes de Vanguardia.
Pues muchas gracias y que los oyentes también sigan quitándose de la cabeza prejuicios y traspasando fronteras, que es lo más importante. Las fronteras son invisibles, entonces todos somos uno. Muchas gracias por la invitación y espero que también a mis connacionales que sientan a este país como suyo y empiecen también a abrir sus mentes y sus corazones hacia la cultura colombiana. Gracias Chalo, gracias Diosamar y Xiomara, Javier y oyentes. Nos reuniremos pronto en un nuevo episodio de Encuentros sin Fronteras para conectar con experiencias reales de transformación e integración. Vanguardia Podcast. UNAP Radio, de puertas abiertas. Conectamos experiencias reales de cambio y transformación en Encuentros sin Fronteras, donde la integración migrante es una realidad.